Bueno, ya lo tenemos en línea a nuestro invitado de todos los miércoles, Agustín Echevarni, director de la Fundación Libertad y Progreso, a quien ya saludo y le pido disculpas por las demoras, Agustín, pero viste, a veces se juntaron todos los genios del mal y dijeron, vamos a robarle tiempo a Agustín Echevarni, y ahí te plantaron. Gracias, Agustín, por estar con nosotros una vez más. Yo te propuse contigo, que este Rubén. miércoles y el miércoles que viene, miércoles 18, obviemos un poco todo lo que estás haciendo de docencia en cuanto a los conocimientos del liberalismo y pasáramos a hablar de la coyuntura nacional porque estamos a escasos 11 días de elecciones generales, el país está como está y me gustaría conocer tu opinión respecto a qué visión tenés vos de esto que estás viendo hoy que se llama país. Bueno, te cuento, Rubén, yo estoy bastante optimista, pero trato de salirme de la coyuntura electoral donde todos se tiran misiles y dardos envenenados entre un grupo y el otro. Y lo que observo es lo siguiente, un sistema económico, social y político que está colapsado, que está en su etapa final, que fue dominado por el peronismo durante mucho tiempo y que ahora estás viendo el fracaso total de ese sistema, ¿no? Y el peronismo lo dominó porque dominó el Senado durante estos 40 años de democracia. Al dominar el Senado, dominó la justicia y generalmente dominó también la mayoría de las provincias y dominó la mayoría de los municipios de la Argentina. Ahora, ese sistema basado en la justicia social, digamos, de alguna manera, la justicia social es sacarle al que produce lo que es propio de él y dárselo a una persona que no lo produjo y que por tanto no es propio. Eso que antes se llamaba robar, en este sistema se llama justicia social y supone que hay una injusticia en que algunas personas puedan tener más que otros y demás. Ese sistema, por supuesto, no funciona. En el fondo, tiene la misma lógica que el marxismo. Por supuesto, sería una especie de león herbívoro, diría probablemente el propio Perón. Pero lo cierto es que ese sistema no funcionó. Generó un sistema donde cada vez hay más empleados públicos, cada vez hay menos empleados privados, cada vez hay más gente que vive de planes sociales y la gente cree que tiene derecho a un montón de cosas y esos derechos que se van acumulando obviamente no alcanzan porque las necesidades son infinitas, entonces potencialmente podrías ir creciendo en esos supuestos derechos para siempre, pero los recursos son finitos y el Estado lo que hace es multiplicar los impuestos hasta que termina matando al sector privado. Entonces el sistema colapsó. Y tenemos un Estado quebrado, con un tesoro quebrado, un banco central quebrado y una ANSES quebrada. Pero llegamos a estas elecciones con un cambio cultural donde el 60% de los argentinos dijeron queremos otra cosa. Entonces, si nos concentramos, si salimos digamos, de las cosas coyunturales o los temas instrumentales, como puede ser la dolarización o cómo solucionamos el problema de las LELIQs, y vamos a los temas profundos, hay una gran coincidencia en ese 60% de la gente que votó a La Libertad Avanza y a Juntos por el Cambio. Entonces, si miramos este 60% en su conjunto, tenemos un gran desafío que es que sepan trabajar en conjunto. Pero si logran trabajar en conjunto, debiéramos tener un enorme optimismo, porque si tienen el 60% o más, porque el colapso del peronismo continúa y aparecen los chocolates y aparecen, ¿no?, los insaurraldes, aparece la corrupción asociada al aumento de la pobreza y de esta caída tremenda de lo que es el peronismo, y entonces lo que tenés es por delante un potencial de dominio del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y además empezás entonces a tener una influencia sobre la justicia, siendo que el próximo gobierno va a tener la posibilidad de nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema. Una para llegar a 5, porque hoy somos 4, y un segundo miembro porque Maqueda se jubila el año que viene, o en el 2024, en el 2024 o 2025. Pero en los siguientes 2 años vas a poder nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema. Si lo tomás a Rosenkrantz como una persona que ingresó en la época digamos, de Macri y que participa de este 60%, estas ideas
digamos, de la sensatez occidental, que estás en un mundo donde involucraríamos a las personas que piensan más o menos como los europeos, los norteamericanos o Nueva Zelanda, Australia, que queremos ir a que Argentina sea parte de eso y sea tan rica como Irlanda o como Nueva Zelanda o como Inglaterra, digamos. Entonces, la verdad es que yo soy bastante optimista. Creo que tenemos una oportunidad tremendamente importante que se oculta por los ruidos de la campaña electoral. Ja, qué tema, ¿eh? Yo que soy en Córdoba el presidente del Club de los Pesimistas y me toca un súper columnista que es muy optimista. La pregunta sería esta. Tanto la idea de Patricia Bullrich como la de Milei choca con un montón de intereses morales y materiales. Ya en su tiempo Thomas Hobbes decía que el hombre es un ser autointeresado egoísta y Adam Smith decía que el hombre produce riqueza gracias a su ambición y a su egoísmo. Esa política va a chocar contra estos intereses. Todo el mundo dice acá, y sobre todo en el mundo empresario, hay que hacer las reformas urgentes, pero a mí no me toquen nada, a mí no me saquen nada. ¿Cómo hacemos con ese tema de los intereses? Bueno, esa está buenísimo lo que estás planteando, lo explicó muy bien. El primero que a mí me introdujo esa idea en la cabeza fue Roberto Ross, que explicaba en un libro por qué no funciona la Argentina, que lo explicó ahora por una reedición de un libro que escribió hace 40 años Jorge Bustamante, que es La República Corporativa. Entonces son las corporaciones de los intereses de los empresarios, los que buscan la protección, o sea, que buscan que se protejan sus ganancias en los palacios del poder, ¿no? Después tenés, por supuesto, los sindicatos, después tenés los políticos, tenés, por supuesto, ahora un cuarto factor, que son los piqueteros que viven de los pobres, y después tenés el resto de las corporaciones, abogados, ¿no? Contadores, todos que de manera a la manera de las corporaciones buscan su propia protección de sus intereses. Los abogados consiguieron en la época de Macri que le regulen los honorarios, por ejemplo, en vez de tener honorarios libres y que puedas disputarlo con tu cliente, con lo cual bajaría por competencia al regularlos el Estado, puedes tener honorarios mucho más altos. Bueno, todo ese tipo de cosas es real. Eso es lo que nos viene afectando a la Argentina en los últimos 70, 80 años. Ese es el problema más profundo de la Argentina, sin lugar a dudas. Pero yo soy optimista, porque ese problema profundo de la Argentina estaba basada en ideas equivocadas. Ahora ya les resulta más difícil proteger esos intereses desde el lado de las ideas. Antes tenías las ideas keynesianas, de intervención del Estado en la economía, tenías intelectuales que de alguna manera apoyaban todas esas pretensiones de intereses de cada sector. Y como la Argentina está tan mal, está tan pero tan mal, vas a tener que hacer reformas profundas de entrada. Y el próximo presidente le va a tocar hacer, digamos, una reestructuración muy importante de todas estas relaciones de poder. Y finalmente los países en las repúblicas es justamente el balance de poder entre los diferentes intereses. Fíjate que no es la democracia, porque la democracia es la mayoría domina. Y la república no es eso. La república es justamente balancear los contrapesos del poder, los distintos intereses. Entonces, la gran diferencia la vas a encontrar si buscamos las soluciones en el Congreso o si volvemos a convocar a la mesa del diálogo. Si se convoca a la mesa del diálogo, es la mesa de las corporaciones. Si en cambio se toman las decisiones en el Congreso, que es donde se deben tomar las decisiones, entonces recuperamos la República. Ese es el gran desafío que tenemos por delante, pero la ventaja que yo le veo es que hay un cambio cultural. Yo veo que hay un cambio cultural que creo que es profundo, esto está en disputa, es un debate, pero yo creo que es profundo y creo además que incluso si fracasa el próximo gobierno, el cambio cultural yo creo que va a continuar. Esa es mi expectativa, porque creo que es muy profundo y que lo tienen sobre todo los más jóvenes, los chicos de 12, 13, 14, 16, 18 años. O sea, ellos están viendo una cosa muy distinta. Están diciendo, hagámonos cargo de nosotros mismos. ¿Sí? No busquemos que el gobernador, el intendente, el presidente me solucione los problemas. Si mi escuela no funciona y hay goteras, somos 500 familias que tenemos que apoderarnos de la empresa, digamos, de
de la escuela en el buen sentido, somos parte de la comunidad educativa. Entonces, seguramente en 500 familias hay un albañil, o podés contratar entre los 500 un albañil y solucionar la gotera. Es decir, cuando vino Sarmiento, copió el modelo americano, o trató de meter desde arriba el modelo americano se ha hecho de abajo hacia arriba. Eran las propias familias que contrataban una maestra que llegaba, ¿no?, en el ferrocarril y le construían su casa y construían la escuela. Sarmiento, para apurar el tema, lo hizo de arriba para abajo. Y ahí vino la contradicción de la Argentina, porque incorporamos un modelo extranjero, si querés, pero puesto de arriba hacia abajo, cuando el otro modelo había nacido de abajo hacia arriba. El gran desafío ahora es que la sociedad argentina, que se está despertando, que apareció en la 125 con el campo, pero apareció después en el 18N, perdón, en el 8N, el 18A, en el 13 de septiembre, los anticuerpos de la sociedad que frenaron a Cristina Kirchner, porque no fue Cambiemos, fue la sociedad civil la que armó todo eso. Yo creo que ahí hay un despertar, que lo vistes en Ser Fiscal, la cantidad de fiscales que dijeron basta de que no nos roben más los votos y participaron y estamos hablando de 100.000 o 200.000 personas que participaron en fiscalizar las elecciones. Yo veo un cambio muy profundo. Me puedo equivocar, pero es lo que yo estoy viendo y creo que hay una oportunidad muy, muy interesante para los próximos 4 años. Está bien. Vos sos profesor universitario, así que estás palpando todos los días con los chicos cuál es su pensamiento, cuáles son sus malestares. Ahora, Agustín, vamos a suponer que te conviertas en un Tito Larcio, es decir, aquel famoso dictador, el primer dictador que tuvo Roma, creo que 300 años antes de Cristo, donde el Senado lo nombra dictador para que arregle todos los desaguisados que había en Roma, y el tipo a los 6 meses había organizado muy bien la cosa, a tal punto que le pidieron por favor 6 meses más que se quede y termine de organizar. Si a vos te pidieran y te dieran todo el poder para arreglar este país desmesurado y desorganizado como está, ¿cuáles serían tus más importantes y principales medidas que tomarías a nivel de macroeconomía, a nivel de educación, que está olvidada allá y a lo lejos? ¿Qué harías? Bueno, la respuesta sería larguísima, pero quiero decir, nosotros hicimos 5 libros, el último libro lo pueden bajar de nuestra página web de libertadyprogreso.org, donde están todas nuestras propuestas. El programa es cómo logramos crear 4 millones de empleados privados en los próximos 4 años, 4 o 5 años. Es decir, cómo creamos empleo privado para ir absorbiendo a la gente que sale del Estado y la gente que trabaja en planes sociales y que empiece a trabajar en el sector privado formal. Es decir, que vos tenés que crear empleo privado formal para absorber planes sociales, gente que viene de los planes sociales, para absorber gente que sobra en el Estado y para absorber gente que hoy está en el sector informal y tiene que pasar al sector formal de la economía. En este último caso serían 1 millón de empleados. Entonces, estás pasando de 6,5 millones de empleados privados a 10,5 millones de empleados privados. Eso hace crecer la torta. Y eso es lo que te va a permitir entonces ir resolviendo los problemas en un esquema donde todos pueden ganar. Porque mientras la torta sea chica, es imposible el ganar. Entonces es un esquema donde todos tienen que empezar a ganar. Para hacer eso, por supuesto, necesitas inversiones para generar 4 millones de empleos. Para generar inversiones, necesitas resolver el riesgo país. Para resolver el riesgo país, es aumentar el precio de los bonos y que baje el riesgo país para que la gente confíe en Argentina, es recrear la confianza. Necesitas un shock de confianza. El shock de confianza requiere el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal requiere bajar el gasto público, porque ya no podés crear nuevos impuestos, porque además, para que vengan las inversiones, tenés que bajar impuestos. Entonces tenés un exceso de superávit fiscal para que signifique la potencial de bajar además impuestos. Sobre eso, tenés un país que tiene cantidad de probablemente más de 100.000 regulaciones, que hay que desregular, es una mega desregulación. Y eso se puede hacer una buena parte en la primera semana del próximo gobierno. Y ahí hay coincidencias entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Y hay un programa que está armando Federico Sturzenegger para desandar una buena parte de ese tema. Fíjate que hay gente de distintos espacios, pero que tiene la misma filosofía de desregular, bajar impuestos. Después, por supuesto, va a llegar el momento de mejorar la infraestructura y abrir la economía. Pero para poder estar abriendo la economía necesitas tener una economía mucho más competitiva.
la economía competitiva requiere todos los pasos previos. Y también la flexibilización laboral, que hoy ya no es un anatema, hoy todos están analizando cómo hacerla. Y finalmente un tema de más mediano plazo, que es muy importante, es la reforma previsional, donde para darte un highlight, por ejemplo, tenés hoy, las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres y no tiene ningún sentido porque viven más. Entonces vos podés decir, a las que tienen muchos hijos les reconozco menos años de aportes, pero de ningún modo que se jubilen antes. Pero Santiago Afonso, que ahora que trabajó para nosotros en la fundación, pero ahora está en el equipo de Patricia Bullrich, por ejemplo, armó un esquema que a mí me gustó, superior a lo que yo pensaba. Y él dice, pongamos los incentivos para, sin hacerlo mandatorio, que a las mujeres les convenga trabajar más tiempo. Y puede ser 5 años más, o 6, o 7, u 8, pero también los hombres, que en vez de jubilarse a los 65, pueden ser a los 66, 67. Es decir, que si vos trabajás más tiempo porque te sentís muy bien, si estás contento con tu trabajo, no tenés necesidad de jubilarte, te sentís joven, ¿no? Y demás, podés seguir trabajando perfectamente. Le pregunté una vez a Edgardo Zablowski hasta qué edad puede ser profesor. Me dijo, mira, mi mejor profesor tenía 90 años, así que yo tengo mucho tiempo por delante, puedo seguir dando clases por mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes seguir dando clases. Entonces, el día que te jubiles, tu jubilación va a ser más alta. Es decir, que haya un incentivo para que sigas trabajando. Por supuesto, eso requiere la moneda sana, porque si no nadie cree en ese sistema. Es decir, que es un conjunto de reformas estructurales muy profundas. Pero además lo más interesante es que en los dos equipos están pensando más o menos en sintonía con todos esos temas. La disputa está en un tema instrumental, que es cómo resolver el problema del Banco Central. Y si quieres un tema profundo, que también tiene que ver con el Banco Central, que es si vamos a tener una moneda propia, sana, sin inflación, o si directamente no vamos a tener moneda propia y entonces vamos a tener una libertad de monedas y por lo tanto no vamos a tener inflación. En ambos casos estarían buscando eliminar la inflación y en ambos casos están buscando que el Banco Central, si existe, no pueda transferir recursos al Tesoro. Está bien. Sé que estás llegando tarde a otra reunión, así que te libero, te agradezco muchísimo y si estás de acuerdo nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Dale, encantado, Rubén, un gran abrazo. Nos vemos.